Antes de entrar en detalle en todo el proceso de solicitud de financiamiento, vamos a repasar algunas ideas que son clave del éxito para cualquier empresa en este afán. Lo primero es que tengas en cuenta dedicar el mayor tiempo posible para preparar una solicitud de financiamiento, u oportunidad de inversión, estados contables y proyecciones financieras y operativas de alta calidad. Al respecto de esto, recuerda que anticipar las necesidades de financiamiento te permitirá mayor tiempo para preparar documentos de calidad. Así obtendrás el financiamiento con la mayor rapidez posible y con los mejores términos y condiciones posibles. También ten presentes mientras preparas la solicitud de financiamiento y las proyecciones, las áreas en las que comúnmente los proveedores de financiamiento se focalizan al realizar el análisis. Elige supuestos financieros y operativos que sean especialmente realistas y razonables, en coherencia con la estrategia y visión de la empresa. Otro aspecto clave para el éxito es elegir un auditor con la experiencia específica y con buena reputación en el mercado. Mejor aún si posee experiencia en auditar empresas con tamaños similares a la tuya y que operen en la misma industria. Por último, crea un equipo de trabajo que involucre al personal requerido, ya que se trata de desarrollar documentos de especial importancia para la empresa. Se necesita un equipo de trabajo idóneo para la labor requerida. Normalmente, el gerente de finanzas y de administración lidera el esfuerzo de coordinación para la preparación de documentos referidos. Si te digo que las fallas típicas son la cara opuesta de la moneda, te imaginarás muchos de los aspectos que te voy a referir. La primera falla típica es no destinar el tiempo y recursos necesarios para desarrollar la solicitud de financiamiento u oportunidad de inversión y los documentos adjuntos. Sin duda, el desarrollo de estos documentos conlleva unos costos para la empresa, pero las consecuencias de una pobre dedicación suelen ser aún más costosas. Otra falla típica es asumir que presentar proyecciones con un crecimiento de ventas exagerado resultará en obtener financiamiento. Hacer esto seguramente te lleve al fracaso. Los supuestos financieros y operativos deben ser especialmente realistas y razonables, en coherencia con la estrategia y visión de la empresa. En caso contrario, las proyecciones resultarán ser no creíbles para los proveedores de financiamiento y posiblemente se perdería la credibilidad de tu empresa, lo que afectaría a tu acceso a financiamiento. Una falla también frecuente es desarrollar una planilla de cálculo para las proyecciones con pobre diseño y contenido. Por ejemplo, son indicadores de falta de conocimientos necesarios, proyecciones sin supuestos o con pocos supuestos, celdas con números en lugar de fórmulas, excepto en el área con los supuestos, errores de fórmula y presentaciones demasiado breves. Por último, contar con pobres sistemas contables y de información o falta de archivos detalladamente ordenados con información de respaldo de lo presentado en los estados contables suele resultar en un proceso de auditoría más costoso y en un ineficiente y largo proceso de diligencia debida que puede afectar la posibilidad de obtener financiamiento con los mejores términos y condiciones posibles. Ten en cuenta estas recomendaciones y advertencias. El proceso de diligencia debida te supondrá un esfuerzo y un coste. Debes garantizar en la mayor medida de tus posibilidades que ese proceso llegue a buen puerto.